El olor a gasolina vieja y a tierra mojada siempre fue el perfume de mis recuerdos de la infancia. Crecí en las afueras de la Ciudad de México, en una de esas colonias que se sienten como pueblo, donde el tiempo parece avanzar más lento y las historias se tejen en los murmullos de las vecinas. En el límite de nuestro mundo, justo donde la carretera federal empezaba a devorar los campos, se erigía el esqueleto oxidado de una gasolinera Pemex, abandonada desde antes de que yo tuviera memoria. Sus bombas de gasolina, con las mangueras resecas y agrietadas como serpientes muertas, eran un monumento a un pasado que nadie se molestaba en recordar. Nadie, excepto mi madre. Para ella, ese lugar era un santuario de miedo, un altar donde cada día, sin falta, depositaba una oración silenciosa. Cada vez que pasábamos por ahí en el viejo Datsun familiar, sus dedos, nudosos por la artritis y el trabajo, se aferraban a un pequeño rosario de madera que colgaba del espejo retrovisor. Sus labios se movían sin sonido, sus ojos se clavaban en la estructura decrépita con una mezcla de pavor y reverencia. Yo, desde el asiento del copiloto, observaba el ritual en silencio. Nunca me atreví a preguntar. Hay silencios en una familia que se aprenden a respetar, vacíos que uno intuye que están llenos de un dolor demasiado pesado para ser nombrado. Mi madre, Elena, era una mujer de pocas palabras pero de una fortaleza que parecía tallada en piedra. Había criado sola a mi hermano y a mí, después de la repentina muerte de mi padre, Ricardo, cuando yo apenas tenía 8 años. Un infarto fulminante, nos dijeron. Un hombre bueno, trabajador, que se fue demasiado pronto. Esa era la historia oficial, la que se contaba en las reuniones familiares y la que yo repetía cuando alguien preguntaba por él. Pero en el fondo de mi corazón, siempre sentí que había piezas faltantes en ese rompecabezas. La tristeza de mi madre no era solo la de una viuda, era más profunda, más oscura, como un río subterráneo que a veces amenazaba con desbordarse, y ese río siempre encontraba su cauce en la vieja gasolinera. Con los años, la vida nos fue llevando por caminos distintos. Mi hermano, Mateo, se fue a buscar el sueño americano a California, y yo, Santiago, logré, con mucho esfuerzo y el sacrificio incansable de mi madre, terminar la carrera de contabilidad. Conseguí un buen trabajo en una firma importante en Santa Fe, uno de esos edificios de cristal que parecen desafiar al cielo. Mi vida se llenó de números, balances y fechas de entrega. Me casé, tuve 2 hijos, y el viejo Datsun fue reemplazado por un auto más nuevo. Pero cada domingo, sin falta, regresaba a la casa de mi madre, a comer su mole de olla y a sentirme niño otra vez. Y en cada viaje de regreso, al pasar por la carretera federal, veía la gasolinera y recordaba el ritual. Aunque ahora conducía yo, a veces por el rabillo del ojo, creía ver a mi madre a mi lado, rezando en silencio. La vida en la ciudad era vertiginosa. Mi esposa, Sofía, era una mujer maravillosa, pero venía de un mundo diferente. Su familia tenía dinero, vivían en Polanco, y su idea de un fin de semana era una cena en un restaurante con estrellas Michelin o una escapada a San Miguel de Allende. Yo me esforzaba por encajar, por darle la vida que ella esperaba. A veces, mientras la veía elegir un bolso Louis Vuitton en una boutique de Mazarik, no podía evitar pensar en las manos de mi madre, encallecidas de tanto trabajar, y en el rosario de madera, que era su única joya. Eran 2 mundos que coexistían en mí, el del muchacho de la colonia y el del hombre que firmaba cheques de 6 cifras. Un día, recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi tía Carmen, la hermana menor de mi madre. Su voz sonaba rota, ahogada en llanto. Santi, mijo, es tu mamá. La encontraron desmayada en la cocina. La ambulancia ya va para el hospital. El mundo se detuvo. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Dejé todo en la oficina. Apenas balbuceé una excusa a mi jefe y salí corriendo. El tráfico de la Ciudad de México a esa hora era un monstruo inmóvil, y cada minuto que pasaba en el embotellamiento era una tortura. Cuando por fin logré llegar al hospital, mi tía me abrazó con fuerza. Está estable, gracias a Dios. Fue un pico de presión muy alto. El doctor dice que fue por un susto, un estrés muy fuerte. Entré a la habitación.
Mi madre estaba en la cama, pálida, con una vía intravenosa en el brazo. Se veía tan frágil, tan pequeña. Me senté a su lado y tomé su mano. Sus ojos se abrieron lentamente. «Santiago, hijo», susurró. «Lo vi, Santi. Lo vi pasar frente a la casa». «¿A quién, mamá? ¿A quién viste?» Sus ojos se llenaron de un terror que yo nunca le había visto. A él, a Morales, conduciendo un BMW último modelo como si fuera el dueño del mundo. Pensé que mi corazón se iba a salir del pecho. El nombre no me sonaba de nada. ¿Morales? ¿Quién es Arturo Morales? Mi madre cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «El hombre que mató a tu padre». La frase cayó en el silencio de la habitación como una piedra en un pozo. Mató a mi padre. No un infarto. Un asesinato. Todo lo que yo creía saber sobre mi vida se hizo añicos en ese instante. El rompecabezas de mi infancia de repente tenía una pieza nueva, una pieza monstruosa que no encajaba en ninguna parte. Mi padre no había muerto de causas naturales. Había sido asesinado. Y el hombre responsable, ese tal Morales, estaba libre, conduciendo autos de lujo, mientras mi madre vivía consumida por un miedo secreto. La vieja gasolinera apareció en mi mente, nítida y amenazante. Ya no era solo un edificio abandonado, era la escena de un crimen, el epicentro del dolor de mi madre. Y yo, su hijo, había vivido en la ignorancia durante más de 30 años. En ese momento, mirándola tan vulnerable en esa cama de hospital, le hice una promesa silenciosa. Descubriría la verdad, cueste lo que cueste, y haría justicia por mi padre, por ella. No sabía en qué me estaba metiendo. No tenía idea del nido de serpientes que estaba a punto de destapar. Solo sabía que el tiempo de los silencios había terminado. La madrugada de mi entendimiento estaba a punto de comenzar. El diagnóstico del doctor fue claro. Mi madre había sufrido un evento de estrés postraumático agudo, exacerbado por su hipertensión crónica. La visión de Arturo Morales había sido el gatillo que disparó una bomba de tiempo que llevaba décadas activa en su memoria. El médico, un hombre amable y de mirada compasiva, me recomendó que evitara cualquier tema que pudiera alterarla. «Necesita paz, señor Castillo. Mucha paz y tranquilidad. Cualquier sobresalto podría ser peligroso». Pero yo sabía que la verdadera paz solo llegaría con la verdad. Durante los días que mi madre pasó en el hospital, me dediqué a cuidarla, a leerle el periódico, a contarle anécdotas insulsas de la oficina para distraerla. Pero por las noches, cuando regresaba a mi casa, la figura de Arturo Morales se apoderaba de mis pensamientos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con mi padre? Empecé a buscar en el único lugar donde podía hacerlo sin levantar sospechas. En el desván de la casa de mi madre, un pequeño cuarto lleno de polvo y de los fantasmas del pasado. Entre cajas de adornos navideños y ropa vieja, encontré un baúl de madera que había pertenecido a mi padre. Nunca lo había abierto. Mi madre siempre decía que contenía papeles viejos de trabajo, y yo nunca tuve la curiosidad de mirar. Esa noche, la curiosidad se había convertido en una necesidad imperiosa. La cerradura estaba oxidada, pero cedió con un poco de fuerza. Dentro, el olor a papel viejo y a tabaco rancio llenó el aire. Había carpetas, libretas de contabilidad y un fajo de cartas amarradas con un listón azul. Me senté en el suelo polvoriento y empecé a leer. Los documentos revelaban una faceta de mi padre que yo desconocía. Ricardo Castillo no era solo un pequeño comerciante, como yo siempre había creído. Era un emprendedor con una visión ambiciosa. A principios de los años 80, había invertido todos sus ahorros y había pedido un préstamo considerable para comprar una concesión de una gasolinera Pemex. La gasolinera. Nuestra gasolinera. Las piezas empezaban a encajar. En las libretas, junto a columnas de números y proyecciones de ventas, aparecía un nombre una y otra vez. Arturo Morales. Era su socio. Juntos habían planeado construir la gasolinera más moderna de la zona, con una tienda de conveniencia y un pequeño restaurante. El proyecto de sus vidas. Las cartas eran de mi padre a mi madre, escritas durante los meses que duró la construcción. Eran cartas llenas de amor, de sueños y de una esperanza casi palpable. Le hablaba de la casa que les compraría, de los viajes que harían, de la educación que nos daría a Mateo y a mí.
En una de ellas le decía: Elena, mi amor, con este negocio aseguraremos el futuro de nuestros hijos. Santiago y Mateo nunca pasarán las carencias que nosotros pasamos. Te lo juro por mi vida. Leer esas palabras me rompió el corazón. Él había muerto precisamente por ese sueño. Entre los papeles encontré un contrato. Estaba firmado por mi padre y por Arturo Morales. Las cláusulas eran complejas, pero mi formación como contador me permitió entender lo esencial. Morales había aportado una parte minoritaria del capital, pero tenía un poder desproporcionado en la toma de decisiones. Había una cláusula, en particular, que me heló la sangre. Estipulaba que, en caso de incumplimiento o desaparición de una de las partes, la totalidad del negocio pasaría a manos del socio restante. Era una sentencia de muerte disfrazada de legalidad. Mi padre, en su entusiasmo y su confianza, había firmado su propio fin. La última carpeta contenía los extractos bancarios. Los meses previos a su muerte, había habido una serie de retiros de grandes sumas de dinero en efectivo. No había registros de en qué se había gastado. Y luego, el golpe final. Una copia de una póliza de seguro de vida a nombre de mi padre, donde el único beneficiario era Arturo Morales. El infarto fulminante era una mentira, una coartada perfecta. Morales no solo se había quedado con el negocio, sino que también había cobrado un seguro por la vida del hombre al que había traicionado. La rabia me consumió. Era una rabia fría, calculadora. Ya no era solo el dolor de un hijo que descubre la verdad sobre la muerte de su padre. Era la indignación de un hombre que ve la injusticia en su forma más pura y despreciable. Salí del desván al amanecer con los ojos rojos por el llanto y la falta de sueño. Tenía los documentos en un portafolio. Ya no eran solo papeles viejos. Eran la prueba de un crimen. Cuando llegué al hospital, mi madre estaba despierta. Me miró y supo, con esa intuición que solo tienen las madres, que algo había cambiado en mí. «Estuviste en el desván, ¿verdad?», dijo con voz queda. Asentí, sin poder hablar. «Tu padre era un hombre bueno, Santiago, demasiado bueno. Confiaba en la gente, creía en la palabra de honor. Arturo era su compadre, su mejor amigo. Lo quería como a un hermano». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Esa noche, la noche que murió, Ricardo me llamó. Estaba en la gasolinera. Iba a cerrar el trato final con unos inversionistas. Morales había arreglado todo. Ricardo estaba eufórico. Me dijo que en la mañana siguiente, nuestra vida cambiaría para siempre. Y cambió, pero no como él esperaba. Se detuvo, tomando aire. Horas después la policía tocó a la puerta. Me dijeron que había tenido un accidente, que su corazón no había resistido. Morales estaba con ellos. Lloraba, me abrazaba, me decía que se haría cargo de todo, que no me preocupara por nada. Y yo le creí. Estaba tan destrozada que no podía pensar. Él se encargó del funeral, de los papeles, de todo, y luego desapareció de nuestras vidas. El relato de mi madre pintó el cuadro completo. La traición había sido total, meticulosa, cruel. Morales había planeado cada paso, y durante más de 30 años, había vivido con la conciencia tranquila, disfrutando de una fortuna construida sobre la tumba de su mejor amigo. Decidí que no podía seguir actuando a ciegas. Necesitaba ayuda profesional. Recordé a un viejo amigo de la universidad, Javier Aguirre, que se había convertido en un abogado penalista de renombre. Su despacho estaba en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, y se decía que era implacable en los tribunales. Lo llamé y le pedí una cita urgente. Cuando le conté la historia en su lujosa oficina, con vistas a toda la ciudad, su expresión pasó de la curiosidad al asombro, y finalmente, a una seria concentración. Examinó los documentos que le llevé con una minuciosidad impresionante. «Santiago, esto es dinamita pura», dijo al fin, quitándose las gafas. El contrato, la póliza de seguro, los retiros de dinero, todo apunta a un fraude y, muy probablemente, a un homicidio. El problema es el tiempo que ha pasado. La mayoría de estos delitos ya prescribieron. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Entonces no se puede hacer nada? Javier sonrió levemente. No dije eso. Dije que los delitos comunes prescribieron, pero hay otras vías.
Si podemos demostrar que Morales ha construido su imperio a través de actividades ilícitas continuadas, como el lavado de dinero o la evasión fiscal, podríamos abrir una caja de Pandora que lo arrastraría a él y a todo su pasado. Necesitamos encontrar un hilo del que tirar. Algo reciente. La imagen de Morales en su BMW último modelo volvió a mi mente. Un hombre así, que ostenta su riqueza, siempre deja un rastro. Lo encontraré, le dije a Javier, con una convicción que me sorprendió a mí mismo. Encontraré ese hilo. Salí de su oficina con un propósito renovado. La batalla legal sería larga y difícil, pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba en el camino correcto. No era solo por mi padre ni por mi madre, era por mí, por el niño que nunca se atrevió a preguntar, y por el hombre que ahora exigía respuestas. La búsqueda de Arturo Morales comenzó en el mundo digital. Su nombre, asociado a empresas y negocios, arrojaba cientos de resultados. Era el dueño de un conglomerado llamado Grupo Inmobiliario del Valle, con proyectos de lujo en toda la República. Sus fotos aparecían en las secciones de sociales de los periódicos, siempre sonriente, rodeado de políticos y celebridades, a menudo en eventos de caridad, lavando su imagen con el dinero manchado de sangre de mi padre. Su vida era un monumento a la impunidad. Creé un perfil falso en redes sociales y empecé a seguir sus movimientos, a estudiar su círculo cercano, sus hábitos, sus lugares frecuentes. Era como armar un rompecabezas, pero esta vez, las piezas eran personas y relaciones. Descubrí que era un hombre de rutinas. Desayunaba casi todos los días en el mismo hotel de lujo en Campos Elíseos, jugaba al golf los fines de semana en un club exclusivo, y era un cliente asiduo de los restaurantes más caros de Polanco. Su vida era un escaparate de riqueza y poder, un mundo completamente ajeno al mío. Mientras tanto, mi madre fue dada de alta. Regresó a casa, pero algo en ella había cambiado. El miedo que la había acompañado durante 3 décadas se estaba transformando en una especie de resignación esperanzada. Ver mi determinación le había devuelto una chispa de la mujer que fue antes de la tragedia. Hablábamos mucho, más que en todos los años anteriores. Me contaba historias de mi padre, de su risa, de sus manías, de lo mucho que nos quería. Cada recuerdo era a la vez un tesoro y una herida. En una de esas conversaciones, me contó algo que resultó ser crucial. Un día, unos meses antes de que todo pasara, recordó, Ricardo llegó a casa muy preocupado. Morales lo había convencido de hacer un negocio por debajo del agua. Le dijo que era para agilizar los permisos de la gasolinera. Tu padre no quería, Santi. Él era un hombre derecho, pero Morales lo presionó. Le dijo que si no lo hacían perderían la concesión. Ricardo sacó una cantidad muy fuerte de dinero del banco. Recuerdo que lo guardó en un maletín de cuero que le habían regalado en su antiguo trabajo. ¿Y qué pasó con ese dinero, mamá? Se lo dio a Morales. Arturo le dijo que era para un gestor del gobierno. Pero tu padre nunca confió. Esa noche, antes de irse a la gasolinera, me dijo, Elena, si algo me pasa, busca a mi primo, a Ramiro. Él sabe de esto. Dale la libreta negra. La libreta negra. Otro elemento nuevo. ¿Qué libreta, mamá? ¿Dónde está? No lo sé, mijo. Ricardo la guardaba como su vida. Después de que murió, Morales vino a la casa, supuestamente a darme el pésame. Pero yo sé que buscaba algo. Revolvió todo el despacho de tu padre. Nunca la encontró. Yo tampoco. La existencia de esa libreta y el nombre de Ramiro, un primo de mi padre del que yo apenas tenía un vago recuerdo, abrieron una nueva línea de investigación. Ramiro vivía en Querétaro. Lo busqué en el directorio y con el corazón en un puño marqué el número. Cuando le expliqué quién era, se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Santiago, dijo al fin, con una voz rasposa por la edad. Pensé que esta llamada nunca llegaría. Tu padre, que en paz descanse, me hizo jurar que nunca hablaría a menos que tú o tu madre me buscaran. Me dijo que les contara todo si alguna vez sospechaban de Morales. Viajé a Querétaro al día siguiente. Ramiro era un hombre mayor, de mirada triste pero honesta. Me recibió en su modesta casa y, mientras me servía un café, me contó la historia que faltaba. Tu padre descubrió que Morales no solo lo estaba estafando con los costos de la construcción, sino que estaba usando la empresa como fachada para lavar dinero.
El dinero que Ricardo le dio para los permisos nunca fue para ningún gestor. Era parte de una operación más grande. Ricardo lo confrontó. Le dijo que lo iba a denunciar. Morales se asustó. La libreta negra que tu padre mencionaba contenía todas las pruebas. Nombres, fechas, cantidades. Era su seguro de vida, y al final, fue su sentencia de muerte. Ramiro me explicó que la noche de la tragedia, mi padre lo había llamado. Le dijo que se vería con Morales en la gasolinera para deshacer la sociedad. Le iba a devolver su dinero a cambio de la libreta y su silencio. Ricardo era muy ingenuo, dijo Ramiro con tristeza. Creyó que un animal como Morales respetaría un trato. Cuando supe que había muerto de un infarto, entendí todo. Morales lo silenció para siempre. La historia de Ramiro confirmó mis peores sospechas. Ahora tenía el móvil del crimen. Morales no solo quería el negocio. Necesitaba destruir las pruebas que mi padre tenía en su contra. La libreta negra se convirtió en el santo grial de mi búsqueda. Si lograba encontrarla, tendría a Morales acorralado. Regresé a la Ciudad de México con una mezcla de furia y claridad. Le conté todo a Javier, mi abogado. Esto cambia todo, dijo, con un brillo en los ojos. El lavado de dinero es un delito federal que no prescribe tan fácilmente. Si encontramos esa libreta podemos destruir a Morales, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Un hombre que mata por dinero no dudará en hacerlo de nuevo para protegerse. Decidí que el siguiente paso era acercarme a Morales. No podía seguir investigando desde las sombras. Necesitaba entrar en su mundo, observar sus debilidades, encontrar una grieta en su armadura. Usando mis conocimientos de contabilidad y finanzas, preparé una propuesta de inversión para uno de sus nuevos proyectos inmobiliarios. Era una excusa, un caballo de Troya para infiltrarme en su fortaleza. Solicité una reunión con él a través de los canales oficiales de su empresa. Para mi sorpresa, aceptó. Probablemente mi perfil, el de un contador exitoso de una firma reconocida, le pareció un objetivo fácil para captar capital. El día de la reunión, me puse el mejor traje que tenía. Me miré al espejo y vi el rostro de un hombre que se preparaba para ir a la guerra. Antes de salir, mi madre me detuvo en la puerta. Me tomó la cara entre sus manos y me miró a los ojos. Ten mucho cuidado, mijo. Recuerda quién eres. Eres hijo de Ricardo Castillo, un hombre bueno y valiente. No dejes que el odio te consuma. Busca justicia, no venganza. Sus palabras fueron un bálsamo y un escudo. Cuando llegué a las oficinas del Grupo Inmobiliario del Valle, un rascacielos imponente en el corazón del distrito financiero, sentí que estaba entrando en la guarida del león. La recepcionista, una joven con una sonrisa ensayada, me hizo pasar a una sala de juntas con una vista panorámica de la ciudad. Y entonces, él entró. Arturo Morales en persona. Era más viejo de lo que aparentaba en las fotos, pero irradiaba un aura de poder y arrogancia. Vestía un traje carísimo y un reloj que probablemente costaba más que mi casa. Me extendió la mano, con una sonrisa falsa. Santiago Castillo. Un placer. ¿En qué puedo servirle? Estreché su mano, la misma mano que, 30 años atrás, le había robado la vida a mi padre. Sentí un escalofrío, pero mantuve la compostura. El placer es mío, señor Morales. Vengo a hablarle de una inversión. La partida de ajedrez había comenzado. La conversación con Arturo Morales fue un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Cada palabra que salía de su boca era una mentira envuelta en seda, cada gesto una actuación de respetabilidad. Hablaba de ética empresarial, de construir un México mejor, de legado. Yo asentía, hacía las preguntas correctas sobre rendimientos y proyecciones, mientras por dentro, mi mente trabajaba a 1000 por hora, analizando cada detalle, buscando una fisura. Morales no me reconoció. Para él yo solo era otro pez en el mar, un inversor potencial con el apellido Castillo, un apellido común, sin ninguna conexión con su oscuro pasado. Eso jugaba a mi favor. Durante la reunión, noté que tenía un tic nervioso. Se tocaba constantemente el anillo de oro que llevaba en el dedo meñique. Un anillo grande, ostentoso, con un grabado que no logré distinguir. Al final de nuestra charla, pareció satisfecho con mi interés. Me gusta tu visión, muchacho, dijo.
dándome una palmada en el hombro que me hizo sentir sucio. Mi asistente te enviará toda la documentación. Estamos construyendo un desarrollo en Beverly Hills, una oportunidad única. Quizás podrías volar para allá y ver los planos. La mención de Beverly Hills era una muestra de su poder, una forma de decirme que jugaba en las grandes ligas. Salí de su oficina con el estómago revuelto, pero con una pieza clave de información. Su asistente personal, una mujer de unos 50 años llamada Rebecca, parecía ser su sombra. Era ella quien manejaba su agenda, sus llamadas, su vida. Si alguien conocía sus secretos, era ella. Le pedí a Javier que investigara a Rebecca. Los resultados fueron interesantes. Llevaba más de 25 años trabajando para Morales, desde que él solo tenía una pequeña constructora. Era divorciada, con un hijo que estudiaba en el extranjero, y vivía de forma modesta, a pesar de su posición. No parecía el perfil de una cómplice, sino más bien el de una empleada leal, quizás atrapada en una jaula de oro. Decidí que mi siguiente objetivo sería ella. Mientras tanto, la búsqueda de la libreta negra continuaba. Pasé noches enteras en la casa de mi madre, revisando cada rincón, cada libro, cada escondite posible. Mi madre me ayudaba, y en el proceso, íbamos desenterrando recuerdos. Un día, mientras vaciábamos un viejo armario en el cuarto de mi padre, encontramos una caja de puros de madera, vacía. A tu padre le encantaban estos puros, dijo mi madre con nostalgia, pero el doctor se los prohibió después de un susto que tuvo con el corazón. Esta fue la última caja que compró. Nunca la quiso tirar. La miré con atención. Era una caja común, pero en el fondo, noté que la madera estaba ligeramente levantada. Con la ayuda de un cuchillo, logré hacer palanca. Debajo había un doble fondo, y dentro, envuelta en un paño de seda, estaba la libreta negra. El corazón me dio un vuelco. Las manos me temblaban mientras la abría. Estaba llena de la caligrafía apretada y elegante de mi padre. Era un registro detallado de las operaciones de lavado de dinero de Morales. Fechas, cantidades, nombres de empresas fantasma, e incluso el nombre del contacto en el banco que facilitaba las transacciones. Era la pistola humeante. Con la libreta en mi poder la estrategia cambió. Ya no necesitaba buscar pruebas. Las tenía. Ahora necesitaba un testigo. Alguien que pudiera corroborar la información y testificar contra Morales. Necesitaba a Rebecca. Acercarme a ella no fue fácil. Era una mujer reservada y desconfiada. Comencé por coincidir con ella en la cafetería cercana a su oficina. Después de varios encuentros casuales, inicié una conversación. Hablamos de cosas triviales. El clima, el tráfico, el café. Poco a poco, fui ganando su confianza. Un día me atreví a tocar el tema de Morales, elogiando su visión para los negocios. La reacción de Rebecca fue reveladora. Una sombra de amargura cruzó su rostro por un instante. El señor Morales es un hombre complicado, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Vi una apertura y decidí arriesgarme. Sé que lleva mucho tiempo trabajando para él. Debe conocerlo mejor que nadie. Ella me miró fijamente, con una mezcla de sospecha y curiosidad. ¿Por qué tanto interés en mi jefe, señor Castillo? Era el momento de la verdad. Mi verdadero interés no es en sus negocios, Rebecca. Es en su pasado, específicamente, en su relación con un hombre llamado Ricardo Castillo. Al oír el nombre de mi padre, Rebecca palideció. Dejó caer la taza de café, que se hizo añicos en el suelo. El ruido atrajo las miradas de los otros clientes. Yo no sé de qué me habla. Tartamudeó, mientras recogía los trozos de cerámica con manos temblorosas. Por favor, Rebecca, le dije en voz baja pero firme. Mi nombre es Santiago Castillo. Soy el hijo de Ricardo. Ella levantó la vista, y en sus ojos vi miedo, pero también un destello de algo más, algo parecido al alivio. Nos reunimos al día siguiente, en un parque alejado de miradas indiscretas. Rebecca me contó su historia. Había empezado a trabajar para Morales poco después de la muerte de mi padre. Al principio, lo admiraba, pero con el tiempo, empezó a ver la oscuridad detrás de la fachada. Siempre supe que había algo sucio en la forma en que se quedó con la gasolinera, confesó. Escuché rumores, conversaciones a media voz. Él siempre se ponía nervioso si alguien mencionaba a su antiguo socio.
Me dijo que Morales era un hombre paranoico, obsesionado con el control. Guardaba todos sus documentos importantes, los originales, en una caja fuerte en su casa. Una vez, por accidente, ella vio el contenido de esa caja mientras él buscaba un papel. Había contratos, escrituras y una póliza de seguro de vida, a nombre de Ricardo Castillo. Le mostré la libreta negra. A medida que pasaba las páginas, su rostro se llenaba de asombro y de miedo. Reconocía nombres, empresas. Esto puede destruirlo, susurró, pero también puede destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Es un hombre peligroso, Santiago. No tienes idea de lo que es capaz. Le expliqué mi plan, el apoyo legal que tenía con Javier. Le pedí que me ayudara, que testificara. Ella dudó. Tenía miedo y con razón. Morales la tenía atada financieramente. Pagaba los costosos estudios de su hijo en el extranjero. Era su única familia. No puedo arriesgar el futuro de mi hijo, dijo con la voz quebrada. Lo entiendo, le respondí. Pero piense en el futuro que Morales ha construido sobre la ruina de mi familia. Piense en la justicia. Mi padre era un buen hombre. No merecía morir así. Le di mi número de teléfono y le dije que la decisión era suya. Sabía que no podía presionarla más. La semilla de la duda y la conciencia estaba plantada. Ahora solo podía esperar que germinara. Los días siguientes fueron una agonía. La espera era insoportable. Sentía que estábamos al borde de la victoria o del desastre total. Una noche, mientras estaba en mi estudio revisando la libreta por enésima vez, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Santiago, dijo la voz de Rebeca, temblorosa pero decidida. He tomado una decisión. Te ayudaré, pero tenemos que hacerlo a mi manera. Sé cómo conseguir los documentos originales de la caja fuerte. Morales va a salir de viaje la próxima semana. Es nuestra única oportunidad. La semana previa al viaje de Morales fue la más larga de mi vida. Cada día se sentía como una eternidad, una mezcla de ansiedad y expectación. Rebeca y yo nos comunicábamos a través de un teléfono prepago, planeando cada detalle con la precisión de un operativo militar. El plan era arriesgado, pero era nuestra única carta. Morales se iba a Houston por 3 días, para una revisión médica en una de esas clínicas exclusivas para millonarios. Durante su ausencia, Rebeca, con la excusa de necesitar unos documentos urgentes, entraría a la casa, abriría la caja fuerte y fotografiaría todo el contenido. La combinación de la caja fuerte era la fecha de nacimiento de Morales, un detalle que solo su arrogancia podía explicar y que Rebeca conocía. Javier, mi abogado, estaba al tanto de todo. Había preparado un equipo legal para actuar en cuanto tuviéramos las pruebas. En el momento en que tengamos esas fotos, presentaremos una denuncia anónima ante la Unidad de Inteligencia Financiera, me explicó. Con la libreta de tu padre y las pruebas de la caja fuerte, la investigación será inevitable. Congelarán sus cuentas, auditarán sus empresas. Su imperio se derrumbará como un castillo de naipes. El día del viaje de Morales llegó. Rebeca me envió un mensaje de texto corto. Despegó. Era la señal. El operativo estaba en marcha. Pasé las siguientes horas pegado al teléfono esperando noticias. Mi madre, que sabía lo que estaba ocurriendo, encendió una veladora a la Virgen de Guadalupe. Rezamos juntos, en silencio, cada uno con sus miedos y esperanzas. Finalmente, el teléfono sonó. Era Rebeca. Lo tengo, dijo, con la voz entrecortada por la adrenalina. Tengo todo. Te veo en el lugar de siempre en 1 hora. Cuando nos encontramos, me entregó una pequeña tarjeta de memoria. Sus manos no dejaban de temblar. Había más de lo que pensábamos, dijo. No solo los documentos de tu padre, hay pruebas de sobornos a funcionarios, de evasión fiscal masiva, de extorsiones. Este hombre es un monstruo, Santiago. Le agradecí con toda la sinceridad de mi alma. Le ofrecí dinero, ayuda para que ella y su hijo pudieran empezar de nuevo en otro lugar. Ella se negó. Solo quiero que se haga justicia, dijo, y quiero mi vida de vuelta. Esa misma noche, le entregué la tarjeta de memoria a Javier. Su equipo trabajó durante toda la madrugada, preparando el expediente. Al amanecer, la denuncia anónima fue presentada. Y entonces, comenzó la espera. Los primeros días no pasó nada. Morales regresó de su viaje.
ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Empecé a dudar, a pensar que tal vez habíamos fallado. Pero Javier me pidió paciencia. La burocracia es lenta, pero cuando la maquinaria del gobierno se pone en marcha es implacable. La noticia estalló una semana después. Los principales periódicos del país llevaban en primera plana la noticia. Congelan cuentas del empresario Arturo Morales por presunto lavado de dinero. La foto de Morales, la misma que aparecía en las revistas de sociales, ahora ilustraba un escándalo de corrupción. Fue el principio del fin para él. Sus socios le dieron la espalda. Sus amigos políticos negaron conocerlo, y sus empresas empezaron a ser investigadas una por una. El imperio que había construido con mentiras y sangre se desmoronaba ante los ojos de todo el país. Lo arrestaron una mañana, al salir de su mansión. Las cámaras de televisión captaron el momento. El hombre poderoso, el intocable, siendo esposado y metido en una patrulla como un delincuente común. Ver esa imagen en las noticias fue un momento catártico. No sentí alegría, ni sed de venganza satisfecha. Sentí paz, una profunda y abrumadora sensación de paz. Era el cierre de un ciclo, el final de una herida que había supurado en mi familia durante 3 décadas. Esa noche fui a la casa de mi madre. Vimos las noticias juntos. Ella lloraba en silencio, no de tristeza, sino de liberación. Cuando el reportaje terminó, me tomó la mano. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, mijo, me dijo. Has limpiado su nombre. Has traído la paz a esta casa. Unas semanas más tarde, con Morales ya en prisión preventiva y su juicio en marcha, sentí la necesidad de hacer algo. Conduje hasta la vieja gasolinera. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Me bajé del coche y caminé por el terreno agrietado. Toqué las bombas oxidadas. Miré la pequeña oficina con los vidrios rotos. Aquí había empezado y terminado todo. Aquí mi padre había soñado con un futuro que le fue arrebatado. Y aquí mi madre había rezado durante años, manteniendo viva la memoria y el miedo. Ya no era un lugar de terror, era un lugar de memoria. Un recordatorio de que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Saqué mi teléfono y llamé a mi hermano Mateo a California. Le conté toda la historia, desde el principio. Escuchó en silencio, y al final, solo pude oír sus sollozos, al otro lado de la línea. Gracias, hermano, me dijo. Gracias por no rendirte. Colgué el teléfono y me quedé un rato más, viendo cómo la noche caía sobre la vieja gasolinera. Por primera vez, entendí la oración de mi madre. No era solo una oración de miedo, era una oración de fe. La fe en que, algún día, la justicia llegaría. Y había llegado. Me subí al coche y emprendí el camino de regreso a casa. Al pasar frente a la gasolinera, por pura inercia, mis labios susurraron una oración. Pero no fue una oración de miedo, ni de petición. Fue una oración de gratitud. La madrugada de mi entendimiento había dado paso a un nuevo amanecer para mi familia. La pesada carga del pasado se había levantado, y por fin, éramos libres. El juicio de Arturo Morales fue un proceso largo y mediático. Salieron a la luz décadas de corrupción que salpicaron a figuras importantes de la política y los negocios. La libreta de mi padre y las pruebas que Rebeca consiguió fueron la clave de todo. Ella testificó, con una valentía admirable, a través de una videoconferencia desde un lugar seguro en el extranjero, donde Javier se había encargado de reubicarla junto a su hijo. Su testimonio fue demoledor y selló el destino de Morales. Fue condenado a una larga sentencia por múltiples delitos, desde fraude y lavado de dinero, hasta finalmente ser investigado formalmente por su conexión con la muerte de mi padre. Aunque la causa oficial de la muerte nunca pudo cambiarse legalmente por el tiempo transcurrido, la verdad moral y pública quedó establecida. El nombre de Ricardo Castillo fue limpiado. La historia de su honestidad y la traición que sufrió fue contada. Para mi familia esa fue la verdadera victoria. La fortuna de Morales fue confiscada por el gobierno. Una parte, correspondiente a los activos probadamente robados a mi padre, nos fue restituida por orden de un juez. No era una cantidad que nos cambiara la vida de la noche a la mañana, pero era más que suficiente para asegurar que mi madre viviera el resto de sus días, con la tranquilidad y la dignidad que siempre mereció.
Lo primero que hicimos fue vender la vieja casa de la colonia. Era un lugar lleno de demasiados fantasmas. Compramos un pequeño departamento en una zona tranquila, con un jardín donde mi madre pudiera cultivar sus flores. Verla sentada al sol, cuidando sus rosales, con una sonrisa serena en el rostro, era la mayor recompensa que podía recibir. Mateo regresó de California para la mudanza. Hacía años que no estábamos los tres juntos. Fue un reencuentro emotivo. Lloramos, reímos y recordamos a papá. Por primera vez pudimos hablar de él sin el peso del secreto, celebrando su vida y no lamentando su muerte. Una tarde, mientras desempacábamos las últimas cajas, Mateo encontró el viejo rosario de madera que solía colgar del espejo del Datsun. Se lo dio a mi madre. Ella lo tomó en sus manos y lo miró con ternura. «Ya no lo necesito para rezar con miedo», dijo. «Ahora es solo un recuerdo de la fe que me mantuvo de pie». Con el tiempo, la vida fue volviendo a una nueva normalidad. Regresé a mi trabajo, pero algo en mí había cambiado. La ambición desmedida por el éxito material, por encajar en el mundo de mi esposa, se había disipado. Comprendí que el verdadero lujo no estaba en un bolso de marca o en un coche caro, sino en la paz interior, en la lealtad de la familia y en la justicia. Mi relación con Sofía también se transformó. Le conté toda la historia, la verdad sobre mis orígenes y la lucha que había emprendido. Ella me escuchó con lágrimas en los ojos y me abrazó. «Estoy tan orgullosa de ti», me dijo. «Perdóname si alguna vez te hice sentir que tenías que ser alguien que no eres». Nuestra relación se hizo más fuerte, más honesta. Empezamos a valorar las cosas simples, a pasar más tiempo con nuestros hijos y con mi madre. La vida de opulencia superficial de Polanco fue perdiendo su brillo para ambos. Un domingo, meses después de que todo terminara, le propuse a mi madre y a Mateo hacer un viaje. «¿A dónde?», preguntó ella. «A un lugar que tenemos que visitar por última vez», respondí. Condujimos por la carretera federal. Al acercarnos al lugar vimos que algo era diferente. Un equipo de demolición estaba trabajando en el terreno de la vieja gasolinera. Las bombas oxidadas ya no estaban. El edificio principal era un montón de escombros. Estaban limpiando el terreno para construir algo nuevo. Nos detuvimos a un lado de la carretera y observamos en silencio cómo las máquinas derribaban los últimos vestigios de ese lugar cargado de historia. Era el final definitivo de una era de dolor. No hubo rezos, no hubo lágrimas, solo una sensación compartida de cierre. Vimos cómo el último muro caía, levantando una nube de polvo que el viento se llevó rápidamente. En su lugar, quedó un terreno baldío, una página en blanco esperando una nueva historia. Cuando regresamos al coche, mi madre se volvió hacia mí. «Gracias, Santiago», dijo, con la voz clara y firme. «Liberaste a tu padre, y nos liberaste a todos nosotros». En ese momento comprendí la lección más profunda de todo este viaje, una lección que ni Napoleon Hill podría haber articulado mejor. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la fuerza del espíritu para buscar la verdad y en el coraje para enfrentar las sombras del pasado. La perseverancia, alimentada por el amor y el deseo de justicia, es la fuerza más poderosa del universo. Mi vida continuó, pero yo ya no era el mismo. El hombre que vivía entre dos mundos había encontrado su centro. Ya no era el contador que perseguía el éxito, sino el hijo de Ricardo Castillo, un hombre que aprendió que el legado más valioso no es el dinero, sino el honor de un nombre limpio y el amor inquebrantable de una familia unida. La historia de la gasolinera se convirtió en una leyenda familiar, una que les contaré a mis nietos, para enseñarles sobre la resiliencia, la lealtad y la fe inquebrantable de su bisabuela Elena, una mujer que con sus silenciosas oraciones movió el universo para que la justicia finalmente encontrara su camino a casa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve,
dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros, esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, por favor, déjame un comentario. Me encantaría leerte y saber tu opinión. Sígueme para no perderte las próximas reflexiones. Y si tienes alguna idea para una historia o un tema del que te gustaría que hablara, compártela conmigo. Me ayuda mucho saber qué es lo que te interesa. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan estas palabras. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo al canal, he dejado un par de recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Son pequeñas ayudas para el cuerpo y el alma. Que Dios los proteja a todos. Un abrazo fuerte.